Bien, buenos días con todos los estudiantes. Reciban un cordial saludo en nombre del Instituto Ricardo Palma y les damos la bienvenida a la conferencia titulada como Enfoques Terapéuticos de Pacientes con Artrosis, que desarrollamos dentro de lo que es el marco de la Semana del Estudiante 2022. La conferencia de enfoque fisioterapéutico en pacientes con artrosis tiene como objetivo dar a conocer a todos los participantes sobre la importancia y tratamiento de la artrosis. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Gerson Becerra Salazar, tecnólogo médico de profesión con especialidad en terapia física y rehabilitación y docente del Instituto Superior Ricardo Palma. Estimados participantes, durante el desarrollo de la ponencia, podrán realizar sus preguntas en el chat de la plataforma, las mismas que serán leídas y respondidas por el ponente, ¿no?, al finalizar la presentación. Licenciado Gerson Becerra Salazar, bienvenido al evento de la Semana del Estudiante del Instituto Superior Ricardo Palma 2022. Puede dar inicio a su ponencia. Licenciada Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Agradecerle por las palabras de presentación. ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Ante todo, felicitarlos por su participación y sobre todo participar en este tipo de charlas, que es muy importante para continuar aumentando pues ese bagaje de información que en algún momento, cuando ya culminemos la carrera, nos va a poder ayudar a poder afrontar ciertas circunstancias y conocer ciertos manejos fisioterapéuticos frente a algún tipo de situación que vamos a tener que desarrollar. Bueno, el día de hoy, chicos, el tema que voy a compartir con ustedes es lo que corresponde a lo que es el enfoque fisioterapéutico en artrosis, ¿no? Definitivamente, la patología de la artrosis, ¿no?, es un cuadro bastante común, bastante recurrente, y tengan la completa seguridad, chicos, que en algún momento, como parte de su desempeño laboral, van a tener que trabajar con pacientes que padezcan este tipo de patologías. Entonces, la artrosis es una enfermedad, es un cuadro, presenta ciertos signos y síntomas propios, y que también es una enfermedad que responde a ciertas condiciones propias del individuo que tienen que ver con su proceso de envejecimiento normal. Como ustedes sabemos, dentro del componente músculo esquelético, sabemos que está conformado por muchas estructuras musculares, ligamentarias, estructuras blandas, duras, como el componente óseo, ¿no?, cartilaginosas, y también tenemos el componente articular, ¿no? Recuerden que el esqueleto puede moverse, podemos hacer todas las cosas que hacemos hoy por hoy, gracias a que tenemos articulaciones, que son los puntos, las uniones óseas, ¿no?, en las cuales se genera el movimiento propiamente, chicos. Pero estas estructuras, ¿no?, óseas, que también tienen componentes blandos, con el transcurrir de la vida, poco a poco pueden ir desgastándose. En algunas circunstancias, antes o después. Hay ciertas condiciones que vamos a ir viendo que pueden favorecer a que el componente articular se desgaste de manera precoz. Pero es también parte de nuestro trabajo, parte del enfoque fisioterapéutico, asegurarnos que esta situación, que es parte de la vida, no genere limitaciones funcionales, sobre todo hoy por hoy, en esta época en la cual la humanidad está sufriendo ciertos cambios, en los cuales hoy por hoy la expectativa de vida es mucho mayor. Es decir, que de acá, ¿no?, la OMS, por ejemplo, sostiene que de aquí al 2030 va a haber un 20% más de adultos mayores de lo que conocemos hoy por hoy. Para el 2050 se espera que hayan 4 veces más adultos mayores de lo que hay hoy por hoy. Entonces son personas que van a presentar pues ciertos compromisos de diferente naturaleza, pero también van a presentar compromisos articulares, definitivamente. Entonces es una población bastante considerable y que definitivamente parte de nuestro trabajo es también asegurarnos que esta población tenga un proceso de envejecimiento, digamos, lo más activo posible, ¿no? Porque la artrosis también en algunos lugares es considerada como una condición limitante funcionalmente, limita funcionalmente. Entonces, chicos, nosotros conocemos como parte de nuestra formación que dentro del sistema musculoesquelético tenemos muchas estructuras. Dentro de ellas tenemos lo que es el componente articular. Entonces, las articulaciones tienen muchos elementos, jóvenes, ¿no? Tenemos el cartílago articular, que está ahí recubriendo la carilla articular. Tenemos elementos blandos, ¿no?, cápsula, estructuras ligamentarias que se encargan de fijar la articulación, componentes musculares, los tendones, el líquido sinovial que lubrica, hidrata, facilita el movimiento, meniscos y demás.
son componentes típicos de una articulación típica. Pero en lo que corresponde a lo que es el cartílago articular, que son estructuras que se encuentran revistiendo, protegiendo el componente óseo, estas estructuras pueden desgastarse y pueden generar pues una serie de signos y síntomas, que si no son tratados de manera correcta, pueden terminar generando compromisos bastante complicados y en algunos casos hasta condiciones de tipo que requieren algún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces vamos a comenzar con las PPT, chicos, a conocer un poco esta patología muy interesante que definitivamente en algún momento de nuestro desempeño laboral la vamos a tratar y sobre todo cómo abordarla, cómo tratarla. A ver. Bien. Para conocer un poco de la artrosis vamos a hablar un poco de lo que es la definición. ¿Qué cosa es? Vamos a conocer un poco de la patogenia, cómo ocurre. Vamos a conocer un poco el aspecto epidemiológico, qué tanta población afecta. Factores de riesgo, ¿no? Es muy importante, chicos, nuestro trabajo como terapeutas físicos no solamente se debe ver limitado a la sesión de terapia física, a esos 40, 50 o 60 minutos que dura la sesión, no. También tenemos que generar buenas recomendaciones para que todo nuestro tratamiento se vea potencializado día a día. Recomendaciones para el paciente, para que sepa qué cosas hacer durante el día, qué tipo de ejercicios, o por ejemplo, si hace algún tipo de actividad, darle pautas, recomendaciones, hacer un poco de lo que se denomina, pues chicos, higiene postural, ciertas cosas que debe o no debe hacer, qué tipo de actividades, de qué, y si las tiene que hacer, de qué manera, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que son los factores de riesgo. Clasificación, vamos a ver que hay diferentes tipos de artrosis, sobre todo diferentes tipos de grados. Vamos a conocer un poco de la clínica. ¿Qué cosa es la clínica, chicos? Es decir, cuando ustedes llegue un paciente, ustedes lo van a evaluar. Todo proceso va a empezar por una evaluación. Pero un paciente con artrosis llega con ciertos signos y síntomas muy peculiares, muy marcados. Y dentro de nuestra capacidad, ¿no? Dentro de nuestra formación también tenemos la capacidad de poder, digamos, generar un diagnóstico clínico que está basado en ¿qué? En pruebas funcionales. Hay algunos ejercicios, manipulaciones, ¿no? Que yo puedo hacer a un paciente y obviamente acompañado con lo que el paciente me diga, con lo que yo pueda visualizar y demás, con los cuales me puede generar o puedo yo establecer un diagnóstico clínico, ¿no? Y obviamente lo que también nos interesa a nosotros, también ver una vez que está este diagnóstico, qué tipo de tratamiento podemos usar. Cada paciente es único, chicos, ¿no? Al igual que cada tratamiento tiene que ser siempre individualizado. Es cierto, hay ciertas cosas comunes en los pacientes, ¿no? Normalmente, seguramente muchos me dirán, profesor, sí, se coloca compresas frías, calientes, perfecto. Pero hay que tener presente de que hay ciertos agentes físicos de los que ustedes van a ir aprendiendo o de los que ya conocen, que en algunas situaciones muy puntuales, muy específicas, no se pueden usar. Porque de repente ese paciente sí tiene su artrosis en su caderita, rodillita, tobillito, o de repente en la columna, pero de repente ese paciente presenta algún tipo de factor de comorbilidad o presenta algún tipo de situación muy particular. De repente tiene un cuadro infeccioso, de repente tiene un marcapasos, de repente es un paciente que tiene un cuadro oncológico. Entonces, siempre cuando hagamos uso de estos recursos técnicos, de estos agentes físicos, que es parte de nuestra formación usar, hay que tener presente en qué situación lo puede usar o no. Es importante que conozcan que dentro del abordaje, dentro del tratamiento fisioterapéutico, hoy por hoy contamos con muchos recursos, muchos tipos de agentes, corrientes de muchos tipos, chicos. Ustedes saben, corrientes analgésicas, estimuladoras, corrientes rusas, ¿no? Corrientes galvánicas, el ultrasonido, el magneto, se hace uso de la terapia combinada, las ondas de choque, ¿no? Compresas frías, calientes, las lámparas de ultravioleta, se hace uso de la electroacupuntura, punción seca, ¿no? Hidroterapia, la parafina, ¿qué más? Muchas cosas más. Entonces, y son recursos, herramientas que nos ayudan, que dan la posibilidad de generar mejores tratamientos. Pero también el tratamiento, chicos, de ustedes no se puede ver fiado solamente en hacer uso de otros recursos. Ustedes deben tener también la capacidad de poder digamos, hacer uso de diferentes tipos de herramientas, ¿no? Yo, si conozco muy bien al paciente, hago muy bien mi enfoque, puedo generar muchas recomendaciones positivas haciendo uso de pocos recursos o en algunos casos, dependiendo de la disponibilidad de muchos recursos, chicos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la patogenia de la enfermedad, es decir, cómo ocurre. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una articulación típica, chicos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un huesito por aquí, otro huesito por aquí. Ustedes saben que nunca hay un contacto directo de hueso con hueso.
Hay una estructura que la protege, que evita ese roce. En este caso, ¿quién es? El cartílago articular. Es importante. No es el único elemento. Hay más elementos que ustedes conocen, ¿no? Está el líquido sinovial, la cápsula sinovial, y en algunas articulaciones muy puntuales, también hay meniscos que separan la articulación, que le dan mejor capacidad de coaptación. Entonces, partiendo de esta imagen, de aquí tenemos una articulación normal, un huesito por aquí, otro huesito por aquí, una articulación normal, ¿no? Y luego, ¿qué pasa aquí en esta imagen, chicos? ¿Qué pasa aquí? Aquí podemos ver que la carilla articular, ¿qué ha pasado? Está erosionada, ¿no? Está como pequeña, se han formado como pequeñas erosiones, pequeños huequitos. ¿Y debido a qué? Debido a que este cartílago articular que debería mantener esas carillas óseas separadas, se ha desgastado. Se ha desgastado. Entonces, como se ha desgastado este cartílago articular, el hueso entra a contacto de hueso con hueso. Entonces, cada vez que uno hace un movimiento, flexión, rotación, extensión, supinación, pronación o cualquier tipo de movimiento que ustedes ya conocen, aquí a nivel articular ocurre un roce, una fricción. Y como no hay cartílago articular, hace que el hueso se erosione, se desgaste. ¿Estamos, chicos? Entonces, eso es lo que ocurre básicamente. Entonces, acá hay una pequeña imagen comparativa porque a veces siempre surge un poco de duda en lo que es una artrosis y una artritis. La artrosis, chicos, no se complica. La artrosis simplemente es una condición que se da a nivel del cartílago articular. El cartílago articular se desgasta y esto genera este tipo de condiciones, que el hueso se vaya desgastando, se erosiona. Y obviamente cuando el paciente hace algún tipo de movimiento, le duele, pues, le duele. Esto definitivamente genera que el paciente se adopte ciertas posturas antálgicas, que la articulación se vaya deformando y demás. En relación a la artritis, que es otro cuadro, solamente para mencionarlo, chicos, es una condición que no tiene que ver con una condición del cartílago articular, sino que tiene que ver es una condición que tiene que ver con la membrana sinovial, la cual se inflama. Eso básicamente ocurre por una situación de tipo inmunitaria. Pero en el caso de la artrosis puntualmente, chicos, lo que ocurre, como pueden ver aquí, el cartílago articular se ha desgastado y genera pues un roce de hueso con hueso y el hueso poco a poco se va erosionando. Es la enfermedad articular mucho más frecuente que hay, ¿ok? En los países desarrollados. Es la causa más frecuente de discapacidad en los ancianos. Entonces, muy importante conocerla, chicos. Sobre todo, hoy más que nunca, frente a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Sabiendo que hoy más que nunca la población adulta mayor está en un crecimiento exponencial. De aquí al 2030 va a haber mucho más adultos mayores de lo que hay hoy por hoy. De aquí al 2050 va a haber mucho más, 4 veces más de lo que hay hoy por hoy. Entonces, obviamente, que al haber esta población va a aumentar bastante el número, definitivamente, obviamente va a haber muchos mayor casos de artrosis, definitivamente. Entonces, tenemos que estar en la capacidad de poder tratar este tipo de cuadros. Es la causa más frecuente de incapacidad laboral. En algunos casos sí, ¿no? A veces hay muchas personas que no pueden, digamos, cumplir su actividad laboral porque tienen algún cuadro de artrosis que genera un compromiso muscular, articular, y genera un dolor y demás, y los termina generando, pues, digamos, situaciones de ausencia laboral, ¿no? Al final termina generando, pues, un compromiso en la empresa y demás. Hay estudios, ¿no? Por ejemplo, que se hicieron en España, el estudio de PISA, en el cual menciona que la artrosis tiene que la prevalencia de la artrosis, por ejemplo, en rodilla, es mucho más recurrente que en manos. Entonces vamos a ir viendo con la disertación, chicos, que todas las articulaciones del cuerpo humano, todas las que conocemos, todas están propensas a tener un grado de artrosis. Todas se pueden desgastar, definitivamente. Cualquier articulación del cuerpo puede puede ser candidata a tener un cuadro de artrosis. Pero, chicos, de la misma manera nosotros sabemos que hay ciertas articulaciones en nuestro cuerpo que tienen mucho mayor movimiento, hay mayor activación, trabajan más. Y sobre todo en el cuerpo humano hay ciertas articulaciones que tienen que soportar mucha mayor carga, ¿no? Es decir, no es igual el trabajo que hace la articulación de la rodilla frente al trabajo que hace la articulación de repente de la muñeca. Ambos trabajan, perfecto, sí, ambas trabajan definitivamente, pero el trabajo, la carga que soporta la articulación de la rodilla es mucho mayor. Por ejemplo, la articulación del hombro, por ejemplo, frente a la articulación de la escápula. Ambas son articulaciones que se mueven bastante. Tienen los mismos, digamos, se mueven en los mismos planos, ¿no? Pero la articulación de la cadera tiene exactamente los mismos movimientos que la articulación del hombro, pero la articulación de la cadera tiene un adicional, soporta más carga por el peso que tiene que soportar el propio individuo.
Entonces, obviamente que está mucho más propensa a poder sufrir un cuadro de artrosis. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, chicos, ¿no? Entonces, no solamente tener presente que cualquier tipo de articulación del cuerpo humano es candidata a tener un cuadro de artrosis, pero de la misma manera hay que tener presente que las articulaciones que tienen más trabajo, que soportan más carga, son las que normalmente van a presentar cuadros de artrosis de manera mucho más recurrente, ¿ok? Hay también artrosis que se da a nivel de la columna vertebral, los famosos cuadros de espondiloartrosis, pero por ejemplo en la misma columna vertebral hay partes de la columna vertebral que están sometidas a mayor carga, mayor trabajo. Entonces, estas partes de la columna que están sometidas a mayor carga, mayor trabajo, obviamente que van a ser las partes que están mucho más propensas a tener cuadros de artrosis con mayor incidencia. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo, chicos? Ahora, dentro de los factores de riesgo, vamos a encontrar factores de riesgo modificables y no modificables. Aquí quisiera detenerme un segundo, chicos. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo modificables y no modificables, siempre nuestro trabajo no solamente tiene que estar orientado o enfocado en la sesión de terapia física con lo que vamos a trabajar con el paciente. Siempre tenemos que tratar de generar recomendaciones al paciente para que el paciente pueda hacer algo más en su casa. Y para que el paciente cuando llegue a la siguiente sesión nuevamente con nosotros, podamos trabajar más cosas y nuestro tratamiento se vea potenciado. Pero dentro de estas recomendaciones que nosotros vamos a dar al paciente, las recomendaciones que siempre vamos a dar, no solamente en el caso de la artrosis, chicos, sino también en cualquier tipo de patología, nuestras recomendaciones siempre tienen que ir orientadas a aquellos factores de riesgo de tipo modificables. Porque esas son cosas que el paciente puede controlar, que son susceptibles a un tipo de cambio y que el paciente tiene, digamos, el poder, está dentro de sus manos, poder generar algún tipo de cambio positivo, ¿no? Por ejemplo, dentro de los factores de riesgo no modificables está la edad. Claro, la artrosis obviamente en un paciente que tiene cierta edad, que tiene más de 55 años, más de 60 años, ¿no? Por la misma condición de la edad, esa articulación ya está desgastadita, tiene un compromiso articular por la propia edad. Entonces, esas situaciones no se pueden modificar, es propio de la edad. El sexo, ¿sí? La población femenina, según los estudios, tiene mayor riesgo. Esa condición tampoco se le puede modificar. Susceptibilidad genética. Hay ciertas artrosis que con algunos estudios muy puntuales indica que las personas que han tenido artrosis en su vida y sus hijos posiblemente van a tener más predisposición de tener algún cuadro de artrosis similar. No hay mucha evidencia, pero hay algunos estudios que, digamos, sostienen esto. Diferencias geográficas, ¿sí? Se ha hecho algunos estudios y se ha demostrado que en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, en los cuales hay terrenos muy regulares, las personas caminan mucho y demás, están más propensos a tener algún tipo de mayor incidencia de cuadros de artrosis. Variaciones climáticas y la raza blanca. También, de esa manera, con los estudios realizados se ha demostrado de que la persona de raza blanca tiene mayor predisposición a sufrir cuadros de artrosis. Entonces, este tipo de factores, chicos, son factores no modificables. Entonces, frente a estas situaciones, nosotros no podemos generar ningún tipo de recomendación. No le vamos a decir al paciente, a ver, señor, disminuye la edad, cámbiese de sexo, cambie su raza. No, no podemos hacer eso. Pero ¿qué cosa podemos, digamos, dar una recomendación que podría el paciente generar algún tipo de cambio positivo si hace caso de ella? En los factores modificables. De repente nos llega a nosotros un paciente que tiene artrosis y vemos que es un paciente bastante gordito, tiene obesidad, su IMC está por encima de 35, de repente. Entonces, ¿el paciente puede hacer algo? Sí, puede hacer algo. De repente, controlar su dieta, el estado nutricional. De repente podríamos derivarlo al área nutricional, porque de repente, bueno, esa condición responde a una condición endocrina, o de repente no. Actividad física. Dentro de las recomendaciones protectoras para las articulaciones, la actividad física. Entonces, ¿el paciente podría hacer actividad física? Claro que podría hacerlo. Actividad laboral. Hay ciertas actividades laborales que condicionan, digamos, que ciertas partes del cuerpo estén sometidas a mayor tensión a nivel articular. Entonces podríamos dar recomendaciones frente a ello. Profesor, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos que deje de trabajar? No, que no deje de trabajar, porque es importante, definitivamente. Pero darle las recomendaciones de cómo está haciendo el trabajo. Siempre le menciono a los chicos que dentro de su evaluación, jóvenes, es importante que ustedes, las preguntas que ustedes le hacen a su paciente también tengan que ver con el tipo de actividad que el paciente haga. Porque la actividad que el paciente haga puede ser la razón en algunos casos del tipo de condición que está presentando. La densidad mineral ósea, los factores nutricionales. El paciente tiene la capacidad de poder, digamos, escoger qué tipo de alimentos va a ingerir, ¿no?
enfermedades sistémicas, entre otras. Entonces, nuestras recomendaciones tienen que ir ahí, chicos, a ciertas condiciones que el paciente puede generar, a las condiciones en las cuales el paciente tiene el poder de poder generar algún tipo de cambio. Entonces, aquí tenemos los factores de riesgo modificables y no modificables. Ahora, la edad, sí es cierto, la edad es una condición definitivamente muy importante, ¿no? Pero a pesar de que la paciente tenga edad, no es necesario que tenga que pasar todo su proceso de envejecimiento, toda su vida adulta mayor con dolor, ¿no? No es necesario. Entonces, hoy por hoy hay tratamientos preventivos, recomendaciones, y cierto, puede tener su grado de artrosis y no solamente hay una articulación, en todas, o en muchas, o en varias. Pero eso no significa que va a estar, pues, va a ser una persona que presenta una discapacidad funcional o motora. Puede vivir con ellas, puede lidiar con ellas, puede presentar ciertas molestias, cierto dolor, porque se pueden tratar. Se pueden tratar. ¿Ok? El sexo sí, según los estudios, hay personas, el sexo femenino, digamos, es mucho más recurrente a tener cuadros de artrosis. Esto responde a ciertas condiciones hormonales. ¿Ok? Susceptibilidad genética, también, ¿no? Se han hecho algunos estudios y demás, en los cuales se ha identificado que aquella población que presentaba cuadros de artrosis, ¿no? Su descendencia y demás tenía mayor predisposición a sufrir cuadros de artrosis. Diferencias geográficas, hay algunos lugares por la irregularidad del terreno, por el tipo de trabajo y demás, que también condicionan a que haya mayor cuadro de artrosis. Las variaciones climáticas también, chicos. La raza blanca, también se ha hecho, por ejemplo, estudios en los cuales se ha demostrado que la raza blanca tiene mayor, digamos, predisposición. La obesidad, definitivamente sí, ¿no? Definitivamente, imagínense pues que nos llega a nosotros un pacientito bastante gordito, con un IMC bastante alto, ¿no? Entonces, ya con su grado de artrosis. ¿Cómo creen que van a estar esas articulaciones? Esa articulación de la cadera, de la rodilla, del tobillo. Bastante comprometidas, ¿cierto? Porque van a tener que soportar un peso adicional. Están en un constante estado de compresión axial. La articulación se está comprimiendo mucho más de lo normal. ¿Y por qué? Por el peso del individuo. Eso le añade un plus más a que la enfermedad se acentúe mucho más. Entonces, esa es una recomendación, ese es un factor de tipo modificable, porque de repente si el paciente sigue algún tipo de régimen alimenticio, nutricional, tiene orientación por otro profesional de salud, como por ejemplo por un endocrinólogo o un nutricionista, podría generar ciertos cambios para que este factor de tipo modificable se pueda controlar. ¿Ok? Y es cierto, hay muchas personas que controlan el tema de su peso y demás, en algunas situaciones, este dolor con el transcurrir del tiempo va disminuyendo. Entonces, es un factor también de riesgo. La actividad física, bueno, sí, en algunos casos ciertas actividades físicas también pueden ser, digamos, factores que condicionen la aparición temprana de grados de artrosis, ¿no? Algunos deportes, como por ejemplo el fútbol, el vóley, ¿no? Entonces, porque en algunos casos los pacientes cuando practican esta actividad constante, repetitiva, hay un impacto constante, mucho mayor a nivel articular. Y no solamente esto, sino que si son personas que practican el deporte de manera consecutiva y no lo hacen de manera correcta o en algún momento se han lesionado y no han tenido un buen proceso de rehabilitación, esa articulación ya queda, digamos, mucho más predispuesta o queda mucho más susceptible a que pueda desarrollarse de manera mucho más temprana un cuadro de artrosis. Es por eso que hoy por hoy también un campo de acción muy amplio, chicos, es la terapia deportiva. Porque dentro de la terapia deportiva tiene muchos beneficios, pero dentro de sus tantos beneficios también busca mantener el componente articular y evitar que ocurran cuadros de artrosis de manera mucho más precoz. Actividad laboral. Ahora, aquí también es cierto, también chicos, hay ciertas actividades laborales que por el tipo de actividad laboral, por el tipo de movimiento, ocupación, actividad y demás, ponen en tensión ciertas partes del cuerpo, ¿no? De repente es una actividad laboral en la cual no se mueva mucho, pero esté mucho tiempo en una sola postura. O de repente es una actividad laboral en la cual tenga que hacer un movimiento repetitivo. Entonces yo les he mencionado que obviamente, chicos, todas las articulaciones del cuerpo humano son susceptibles jóvenes, a presentar algún tipo de cuadro de artrosis. Todas. Pero las articulaciones que están sometidas a mayor carga, mayor trabajo y demás, van a presentar una predisposición mucho, mucho mayor. Por ejemplo, si analizamos la primera imagen, aquí la persona que hace el trabajo de campo tiene que agacharse, tiene que levantarse, tiene que flexionar su cuellito, su cabeza, sus hombros también. Entonces, eso pone en tensión el componente de la zona lumbar, del tronco y demás.
Entonces, profesor, ¿qué hacemos? ¿Que no trabajen? No. Tampoco no es una recomendación viable, no es una recomendación ajustada a la realidad, pero podemos darle ciertas recomendaciones, de repente que al final de su trabajo haga ciertos ejercicios, ciertos estiramientos, que haga uso de ciertos agentes, o que de repente durante su jornada laboral tenga, digamos, ciertas pautas, ciertos descansos o ciertas pausas activas, ¿no? O en algunos casos, chicos, también hay personas que se lesionan porque hacen manipulación de peso, de carga. Eso también genera lesión a nivel del componente articular. Entonces, hoy por hoy también dentro de nuestro campo de acción, un campo muy interesante es el campo de la ergonomía, de la salud ocupacional, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en esta área muy interesante, nos dan a conocer ciertas medidas de protección postural, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que trabajar, tengo que hacer ciertas cosas, es parte de mi trabajo. Ya, te voy a dar recomendaciones para que lo hagas de manera correcta. Dentro de mi trabajo yo cargo peso, movilizo peso. Ya, vas a hacerlo de manera correcta. Entonces, son ciertas cosas que se pueden generar, chicos. Bien. En el tema de la menopausia también es un factor de riesgo, ¿no? Responde a una condición hormonal. La densidad mineral ósea también. Obviamente que un componente óseo que tenga menor concentración de iones de calcio y demás, está mucho más propenso a generar un cuadro de artrosis, ¿no? Una osteomalacia, en el cual el hueso se reblandece porque ha perdido mucho componente de calcio, también. Factores nutricionales también, de repente una dieta muy pobre en algunos oligoelementos, algunos minerales, ¿no? Es decir, normalmente, chicos, una manera de cómo tener una dieta nutritiva es que sea una dieta lo más variada posible, ¿no? Todos los colores, es lo que se recomiendan algunos nutricionistas. Porque cuando tenemos una dieta bien variada, obtenemos, digamos, ciertos minerales, ciertas vitaminas, ciertos oligoelementos que son necesarios para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. ¿Ok? Algunas enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes, sí, algunas enfermedades sistémicas a veces en algunos casos, digamos, pueden favorecer a que este cuadro de artrosis se agudice o que, digamos, se presente de una manera un poco más acelerada. ¿Ok, chicos? Bien, ahora vamos a ver las artrosis en su clasificación. Vamos a ver que hay artrosis de tipo primaria y de tipo secundaria. ¿Ok? Es una clasificación que se suele hacer según algunas bibliografías, chicos. Por ejemplo, la artrosis secundaria es aquella artrosis que ocurre por una condición postraumática. Un golpe, una caída, una fractura, un esguince, y sobre todo que no haya sido bien tratado, esa articulación ya está propensa, es candidata a que poco a poco se vaya desgastando de manera mucho más rápida. De repente una lesión recidivante, de repente hay una parte de mi cuerpo que constantemente se lesiona, pero siempre llevo mi terapia, siempre he hecho mi proceso de rehabilitación. Perfecto, pero por el hecho de ser una lesión en la cual una parte de tu cuerpo constantemente se ha lesionado, esa parte de tu cuerpo ya está más susceptible. Entonces ya está ligeramente microlesionada. Entonces obviamente es mucho más propensa que pueda generar un cuadro de artrosis de manera inclusive, en algunos casos, mucho más precoz. ¿Ok? Trastornos en el desarrollo de enfermedades congénitas. Sí, es cierto, hay algunas enfermedades congénitas que normalmente tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento óseo y demás, que también favorecen a los cuadros de artrosis. Por ejemplo, los cuadros de displasia de cadera, o de repente que yo tenga un pacientito que cuando ha nacido presente algún tipo de anisomelia, ¿no? Es decir, una dismetría en sus miembros inferiores, o de repente que haya nacido con un genu valvum, un genu varum, de repente un pie cabo, un pie sambo, algún problema articular que tenga que ver básicamente con su alineamiento. Entonces, obviamente que esa articulación está mal alineada, está mal posicionada, debido a una condición genética. Esa articulación, obviamente, va a estar más propensa a desgastarse, a presentar un cuadro de artrosis de manera mucho más temprana. Enfermedades metabólicas como la hematocromatosis, la enfermedad de Wilson, enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus, hipertiroidismo, acromegalia, ¿no? Crecimiento de las manos, enfermedades de depósito de microcristales, otras enfermedades óseas, articulares, que también tienen que ver con esto. De repente yo tengo una enfermedad en la cual hay un compromiso vascular, ¿no? De repente a esta parte de mi cuerpo, a este nivel articular, no llega bien ciertos componentes vasculares. Entonces esa articulación no se nutre bien. No se nutre bien la articulación, no le llega suficiente sangre. Entonces esa articulación no está bien nutrida. El componente blando que cubre la carilla ósea, que la carilla articular, no está bien nutrido. Y es más propenso a poder generarse más rápido en el tiempo. Algunas artropatías neuropáticas
y otras enfermedades más, chicos. ¿Ok? ¿Cómo es la clínica? Es decir, ¿cómo es qué cosa es lo que ustedes van a evidenciar? Obviamente, frente a un cuadro de artrosis, lo más recurrente que ustedes van a encontrar va a ser dolor. Y es el motivo por el cual los pacientes vienen a buscarnos, ¿no? Ese es el motivo que los lleva, ¿no?, a que el paciente vaya, pues, a la consulta con el médico general, con el médico especialista, y al final el médico especialista, ¿qué cosa va a hacer? Lo va a terminar derivando a ustedes, al terapeuta físico, ¿no? El médico, bueno, evalúa, el médico especialista también evalúa, establece un diagnóstico clínico, lo complementan con sus exámenes complementarios, radiografía, rayos X, de repente no ve nada, saca una resonancia magnética, conoce el grado de afectación, y de ahí, de acuerdo al grado de afectación, mire señor, esta articulación está bastante comprometida, porque hay grados de afectación. Hay artrosis que van desde un grado 1, grado 2, grado 3, hasta un grado 4. Y básicamente, ¿de qué difiere una en relación a otra? En el grado de afectación. ¿Qué tanto está comprometido ese cartílago articular? A veces cuando se hace un examen, ¿no?, mucho más a fondo, como por ejemplo una resonancia magnética, se ve que prácticamente ya no hay nada de cartílago articular y que el hueso está totalmente erosionado. Esa articulación ya es susceptible a tener algún tipo de tratamiento cruento. Ya obviamente de repente algún tipo de prótesis, ¿no? Porque ya ocurrí el cartílago articular, ya no existe cartílago articular. Entonces son situaciones bastante puntuales en las cuales el paciente pues no ha tomado medidas al respecto. Ahora, dentro del aspecto clínico, chicos, vamos a ver lo que existe, lo que hay, vamos a hablar un poco de lo que es el dolor. Un segundo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver un poco lo que es el dolor. El síntoma cardinal, que es un dolor normalmente que se presenta frente a situaciones mecánicas, es decir, cuando el paciente viene y lo comenzamos a evaluar, hay que preguntarle, señor, ¿le duele todo el día? No, solamente cuando me muevo, solamente cuando camino, solamente cuando estoy en estado de reposo. Entonces, es importante, ¿no? Todos los dolores, chicos, no son iguales. Nos han enseñado a evaluar el dolor, ¿sí? ¿Con qué evalúo el dolor? Con la escala de EVA, ¿no? Con la escala visual analógica del dolor, del 0 al 10, o con la escala de Caritas, ¿no? Ya, perfecto. Pero ahí no queda la cosa, ¿no? Hay que preguntarle, ya hay un dolor de tanto, tanto. ¿En qué momento le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Puntual? ¿Difuso? ¿Punzante? ¿Quemante? ¿Con el reposo disminuye? ¿Con la actividad disminuye? Porque hay algunas condiciones, algunas situaciones, chicos, que el dolor puede disminuir con la actividad, ¿no? Pero en el reposo se mantiene. O hay algunas situaciones en las cuales el dolor puede disminuir en el descanso, pero con la actividad no se presenta. Entonces, es importante preguntar ese tipo de cosas. Entonces, dentro de la clínica vamos a ver personas que normalmente llegan a nosotros y son personas ya que están en la cuarta, quinta etapa de la vida, ¿no? Pacientes mayores de 40 o 50 años. Entonces, una fase inicial es intermitente, autolimitado. En un primer momento ese dolor se puede tratar con algún tipo de tratamiento farmacológico, ¿no? De repente analgésicos. Y en esta situación vamos a ver que la progresión es un poco persistente. En algunos casos el tratamiento farmacológico puede ayudar, o en algunos casos no. Ahora, ¿cómo vamos a ver el dolor? Entonces, por ejemplo, si es un dolor de tipo mecánico, es decir, un dolor que se presenta frente al movimiento, vamos a ver que en una situación de reposo está ausente o disminuye. Y si es una situación de tipo inflamatoria, está presente o aumenta. Si es una condición de tipo mecánica, con relación al componente matutino, es un dolor que suele durar más de 15 minutos. ¿No? Perdón, claro, dura más de 15 minutos. ¿Ok? Y en el caso de condición inflamatoria, suele durar menos de 30 minutos. Menos de 30 minutos. En el caso de una condición mecánica, los signos inflamatorios están totalmente ausentes. Pero en el caso de una condición inflamatoria, los signos inflamatorios están totalmente presentes. En el caso de la afectación, si es una condición mecánica, la afectación sistémica es ausente, y en el caso de la condición inflamatoria, la afectación sistémica siempre está presente, chicos. ¿Ok? Ahora, dentro de la clínica, ¿qué cosa vamos a visualizar en un paciente que tiene un cuadro de artrosis? ¿No? Que ya está bien marcada, que ya hay una marcación, hay definitivamente una afectación considerable. Rigidez, ¿no? Es decir, de repente el paciente está sentado en algún lugar, sentadito, ¿no? Haciendo sus actividades, haciendo su home office, escuchando su clase, ¿no? Su reunión, su charla. Ha estado sentado por más de 30 minutos, y cuando el paciente quiere incorporarse, hay un dolor ahí puntual. No puedo, me duele la rodilla, me duele la parte lumbar, me duele la cadera. Importante.
Obviamente que esta situación puede terminar generando una limitación funcional, una limitación, ¿no? Es decir, ya hay cosas que ya no puedo hacer con tanta facilidad, o hay cosas que he dejado de hacer debido a ese dolor. Y el paciente nos dice, ¿no? Bueno, doctor, licenciado, joven, técnico profesional, antes yo podía caminar, hacía esto, y normal. Pero hoy por hoy ya no lo hago, me cuesta mucho, o lo hago menos tiempo, o simplemente por evitar el dolor, dejo de hacerlo. Por ejemplo, cuando estoy caminando y demás, siento que esa rodilla, siento que esa caderita es un poco inestable, no tengo tanta seguridad para apoyar, ¿no? Tengo que tomarme más tiempo en hacer mis actividades. Ya hay una situación ya hay una limitación funcional, porque esta condición ya está afectando a su desarrollo normal de sus actividades. A eso me refiero con una condición, una limitación funcional. Deformidad articular, sí, también se va a presentar. Normalmente ya en estadios avanzados, vamos a ver que en algunos casos cuando la articulación, cuando el cartílago articular está desgastado, limitado, la articulación se termina deformando. Se deforma, chicos, ¿ok? Obviamente que hay grados variables de la inflamación. Hay inflamaciones que pueden ser mucho más grandes, otras mucho más puntuales. Y obviamente sumando todas estas condiciones va a terminar generando una incapacidad funcional. Ya va a haber un compromiso en el grado de independencia del paciente. Va a haber ahora ciertas actividades que ya no las va a poder hacer y sobre todo que hoy por hoy, para poder cumplir algún tipo de actividades, va a necesitar el apoyo de repente de algún elemento, de algún bastón, o de repente va a necesitar el apoyo de alguna persona. Entonces se van dando cuenta, chicos, de que estas condiciones en algún momento, si continúan avanzando y demás, ya terminan comprometiendo su grado de independencia del paciente. Es decir, que el paciente ya no es tan independiente como lo era antes. Y si hablamos de independencia, obviamente tenemos que entender de que obviamente que hay ciertas actividades básicas de la vida diaria que ya no las puede hacer con tanta facilidad. O de repente hay algunas actividades instrumentales de la vida diaria que ya no las puede hacer con tanta facilidad, debido a esta condición. Localización. Como les mencioné, chicos, cualquier articulación puede verse afectada, cualquiera. Las localizaciones más frecuentes son manos, rodillas, caderas, columna cervical y lumbar. Pero también los pies, las articulaciones de los pies, los metatarsos falángicas, no están exentas. También puede haber grados de artrosis ahí, ¿no? Por ejemplo, la metatarso falángica del primer dedo, ¿no? Es raro que afecte a hombro, codo, carpo y tarso y tobillo. Es raro que afecte, pero también puede haber una afectación, sobre todo si ha habido un cuadro traumático anterior. ¿Ok? Entonces una imagen, ¿no? Una imagen, chicos, muy interesante. Entonces, ¿qué es esto? El esqueleto, jóvenes, el componente óseo, ¿cierto? El componente, pues, axial y apendicular, una vista anterior, una vista lateral, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagen bastante interesante. La columna no está libre de sufrir un cuadro de artrosis. También se puede presentar los famosos cuadros de espondiloartrosis. Pero hay ciertas partes de la columna, por ejemplo, que están más propensas, ¿no? ¿Como qué? Como que está en la imagen, como por ejemplo la zona cervical y la zona lumbar. ¿Y por qué esta zona, chicos? ¿No? Si han estado ahí en la conferencia, en la charla ayer, porque como les mencioné, dentro de las pausas activas y demás, son zonas en las cuales hay mayor tensión, mayor carga. Hay que mantener esa posición. Y la zona lumbar, bueno, es la zona en la cual soporta más el peso, ¿no? No por nada estas vértebras de la zona lumbar tienen una característica morfológica diferente, son mucho más grandes, mucho más voluminosas. Entonces, también es una zona que está más predispuesta, pero cualquier parte de la columna puede tenerla. Es decir, a nivel de la zona torácica y demás, también puede haber algún grado de artrosis, pero estos lugares, estas zonas, son más propensas. A nivel de cadera, a nivel de rodilla, a nivel de la articulación del primer dedo del pie, el famoso hallux, a nivel de las articulaciones del primer dedo de la mano, ¿no? Las famosas artrosis del primer dedo de la mano, la famosa risartrosis, ¿no? Que se dan normalmente a nivel de la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo, ¿no? Y las menos recurrentes, chicos, pueden ser a nivel del hombro, codo, muñeca, ¿no? Tobillo. Son menos recurrentes, pero también se pueden presentar. ¿Ok? Bien. A nivel de las manos, es más frecuente y típica, por ejemplo, predominio femenino, van a ocurrir ciertas deformidades, como las famosas deformidades interfalángicas, los nódulos de Bouchard, o las interfalángicas distales, los nódulos de Herbert, o a veces se suelen ocurrir, como les mencioné, en la base del dedo pulgar, en la base del primer dedo, donde nace el dedo pulgar, es decir, en la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo.
a ese tipo de artrosis puntualmente, que solamente se puede presentar tanto en el primer dedo de la mano derecha o mano izquierda, se denomina risartrosis. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una imagen, lo que ustedes verían, por ejemplo, de lo que por ahí ustedes podrían, digamos, conllevarlos a que tengan sospecha de un compromiso de artrosis, ¿no? Los famosos nódulos de Herbert, ¿no? Que ocurren a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, y los nódulos de Bouchard, que ocurren a nivel de las articulaciones interfalángicas distales. Y la famosa risartrosis, que ocurre a nivel de la base del primer dedo, ¿no? En la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra articulación que también está bastante, digamos, expuesta a tener compromiso de artrosis, es la articulación de la rodilla, ¿no? Es bastante frecuente. Normalmente su compromiso es bilateral, pero en un primer momento normalmente empieza con un cuadro asimétrico, es decir, empieza con una afectación de un hemicuerpo, de una rodillita, y después poco a poco ya termina generando un compromiso en la otra rodillita, en la otra rodilla, en otro hemicuerpo. Normalmente, factores que condicionan: sexo femenino, si a esto sumado el factor de obesidad y artrosis en otras localizaciones, en otras articulaciones, favorecerían a que esta artrosis de rodilla sea mucho más aguda, ¿no? Compartimiento femorotibial, dolor a la palpación interlineal y crepitaciones. Entonces son ciertas cosas que ustedes van a poder visualizar, no más que visualizar, percibir, ¿no? Percibir. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una evaluación, tenemos sospecha de que un paciente tiene una artrosis, hay ciertas pruebas funcionales, ¿no? Esas pruebas, obviamente, sumadas a la clínica, a lo que el paciente refiere, yo puedo visualizar y todo lo demás, me permiten a mí generar un tipo de diagnóstico clínico. De repente, obviamente, paciente viene con un posible cuadro de artrosis y veo que tiene un genu var, un genu valgus, posiblemente sí sea una artrosis, porque ya veo que sumado a este dolor que el paciente me refiere, veo que hay un mal alineamiento a nivel de las rodillitas. ¿Ok? Entonces, este mal alineamiento a nivel de las rodillitas obviamente está generando que no toda la superficie ósea de la articulación de la rodilla estén trabajando de la misma manera. Una parte tiene mayor carga de trabajo, y esa parte que tiene mayor carga de trabajo, posiblemente, chicos, esté más propensa a lesionarse, a desgastarse. ¿Ok? En las caderas también puede haber grado de artrosis. Es indiferente. Normalmente en hombres y mujeres la presentación es igual. Normalmente desde un primer caso empieza con una condición unilateral, es decir, primero se afecta una cadera, es raro que se afecte la otra, pero si no se hace nada al respecto, puede terminar generando algún compromiso en la otra cadera. Normalmente se puede presentar por algún tipo de actividad repetitiva, algún tipo de trabajo que conlleve fuerza, como el trabajo agrícola. Va a haber limitación en la flexión y otros movimientos como la aducción, rotación, ¿no? Que generan dolor, chicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a un terapeuta que, por ejemplo, está haciendo algunas, digamos que tiene sospecha de que el paciente tiene un cuadro de artrosis y practica algunas maniobras, algunas movilizaciones, ¿no? Palpa algunas partes del compartimiento de la rodilla, la parte interna, externa, zona poplitea, y frente a lo que puede percibir el dolor que se manifiesta en ciertas posiciones, al terapeuta, al examinador, le pueden orientar a, digamos, a establecer un diagnóstico clínico que el paciente presenta un tipo de artrosis. Normalmente, chicos, cuando tiene un paciente de artrosis, cuando uno hace de manera pasiva la prueba de flexión y extensión, vamos a escuchar crepitaciones, crujidos. Se escucha, literalmente, ¿no? Algunos terapeutas dicen que se escucha como galletita que se está rompiendo, como burbujitas. Eso es un signo, una evidencia que esa artrosis, esa rodillita, posiblemente ya esté desarrollando un cuadro de artrosis. ¿Ok? Como les mencioné, la columna no se libera de esto. La columna no está exenta de sufrir cuadro, no está libre de no presentar un cuadro de artrosis. También puede haber artrosis a nivel de la columna. Columna cervical, dorsal, lumbar. Puede haber dolor, rigidez, dolor radicular. Puede generar algún tipo de alteración sensitiva, neurológica, algún tipo de estenosis del canal lumbar, ¿no? Entonces, miren qué pasa aquí. Una vértebra normal, disco intervertebral y demás. ¿Ok? Gracias a este disco intervertebral, ¿cierto? Se permite el movimiento. La columna no es una estructura rígida. Ustedes saben que tiene movimiento, es por eso que ustedes pueden flexionar su tronco, rotar su tronco, inclinar, y hacer todos los movimientos que ustedes saben, gracias a estos discos intervertebrales. Pero en algunos casos, por algunas condiciones, esta estructura, esta carilla ósea, ¿no? Se suele desgastar.
¿no? Porque de repente cartílago articular o el disco intervertebral puntualmente se ha desgastado. Eso genera que ambos cuerpos vertebrales estén mucho más cerca, se aproximen más. Y cuando se aproximan más, se van a comenzar va a haber un cuadro de fricción, se va a desgastar, se va a erosionar y genera este tipo de condiciones. Y esto obviamente genera dolor. ¿Ok? Entonces también, chicos, tengan presente que a nivel de la columna vertebral también puede haber cuadros de artrosis. La famosa artrosis que ocurre a nivel del pie, ¿ok, chicos? ¿No? A nivel básicamente o principalmente del hallux, que es el primer dedo del pie, ¿ok? La famosa articulación a nivel metatarso-falángica. Otra condición que podría condicionarla, por ejemplo, es la obesidad, zapatos con tacón, el hallux valgus, y podría generar el dedo martillo, dolor en la cabeza del metatarso tarsiano. Entonces también podría presentarse, chicos. ¿Ok? Y como pueden ver, su presentación es de manera bilateral. Aquí, algunas radiografías, ¿no? Una evidencia, digamos, radiológica de cómo es el comportamiento o qué es lo que se puede apreciar en un cuadro de artrosis, ¿no? Aquí en la articulación de la rodillita, por ejemplo, vemos que ya las superficies están casi en contacto, están en un contacto directo, ¿cierto? Aquí las articulaciones metatarsofalángicas, metacarpianas proximales y distales están casi juntas. Aquí a nivel vertebral vemos que no hay casi nada de cartílago, casi nada de disco intervertebral. Y se genera pues un estrechamiento, un aproximamiento de los cuerpos vertebrales. Aquí también, a nivel de la articulación de la cadera, ¿no? Podemos ver que también ahí hay un aproximamiento. El espacio acetabular también está mucho más cerca de lo que es la cabeza del fémur. Entonces también genera un compromiso. Diagnóstico, ¿no? Normalmente para el diagnóstico, chicos, hay algunas pruebas radiológicas, como lo que pueden visualizar aquí, ¿cierto? Algunos exámenes de laboratorio que también identifican ciertos marcadores y la clínica, lo que se evidencia. Eso es más que suficiente para establecer un diagnóstico de artrosis. Pero si se quiere establecer qué grado, qué nivel, qué tanto porcentaje, quiere un diagnóstico mucho más diferencial, obviamente tendríamos que hacer uso después de un examen radiológico o de algún examen complementario de mucha mayor profundidad. ¿Ok? De repente una resonancia magnética. Tratamiento. El tratamiento, chicos, como les mencioné, debe ser siempre individualizado. No para todos los pacientes de artrosis, no para todos se les puede aplicar lo mismo. No, definitivamente. Como siempre mencionan los estudiantes, cuando ustedes entren a trabajar, algunas instituciones, algunos gabinetes de salud, de terapias físicas, tienen protocolos. Perfecto. ¿Sirven? Por supuesto. ¿Ayudan? Por supuesto. Claro que sí. Pero hay que tener la suficiente capacidad de poder, digamos, establecer ciertos parámetros, ¿no? De acuerdo a cómo llegue el paciente. De repente me llega un paciente que tiene artrosis y veo que me llega con la articulación bien inflamada. Pero yo sé que la artrosis, para que ese cartílago se regenere, para que ayude, su compresita caliente. Ya, pero está inflamada. ¿Le pondrías? Entonces, a ese punto quiero llegar. Sí, hay parámetros, hay protocolos, pero también ustedes tienen que tener la suficiente capacidad, chicos, de poder discernir en qué momento ajustar ese protocolo y demás. Entonces, el tratamiento debe ser individualizado, evaluando las condiciones del paciente, sus diagnósticos, enfermedades preexistentes, preguntar su actividad laboral, a qué se dedica. Su tratamiento no solamente puede estar enfocado en la terapia, también tienen que dar algún tipo de recomendación, qué cosas más pueden hacer en la casa, ¿no? Y obviamente, como les he mencionado al inicio de la disertación, chicos, siempre sus recomendaciones van a ir dirigidas a aquellos factores de tipo modificables. Claro, pues no decir, no, pero la biografía me dice que las mujeres son las que tienen más artrosis. Pero no vamos a hacer nada frente a ello, ¿no? Es decir, no vamos a pedir a una paciente que se cambie de sexo, no. La biografía me dice que las personas que tienen más de 55 años tienen más posibilidad de tener artrosis. ¿Qué voy a hacer ahí? No voy a decir al paciente que se baje la edad, definitivamente. Entonces, pero hay factores, hay cosas que el paciente tiene la capacidad, tiene el poder, por así decirlo, de generar ciertas condiciones favorables. Ahí, y el paciente a veces, ¿qué pasa? No lo sabe, lo desconoce. Entonces, para eso estamos nosotros como terapeutas físicos, para orientarlos. Señor, mire, si usted de repente controla un poco su peso, no va a haber mucho dolor. Mire, si usted, por ejemplo, evita caminar mucho, no va a haber mucho dolor. De repente, si usted practica los ejercicios, algún tipo de actividad física que no haya mucho impacto, eso va a ayudarle. De repente, si usted carga mucho peso, trate de no cargar mucho peso. No, pero yo cargo peso, ya. Algunas recomendaciones, trate ese peso de repente dividirlo. Practique su pausa activa.
Ese tipo de cosas ayudan. Entonces, inclusive, ¿no? Por ejemplo, a veces hay ciertas estrategias que nosotros como terapeuta físico podemos establecer. De repente un paciente, cuando sube las escaleras, le duele mucho. Hay estrategias. ¿Sabe qué, señor? Cuando usted sube las escaleras, el primer paso que usted va a dar va a ser con el pie que menos le duele. Ay, cuando usted baje las escaleras, el primer paso que usted va a dar va a ser con el que más le duele. Cosas como esas. Yo estoy mucho tiempo parado. Ya, no hay problema. Trate de estar parado, pero no puedo, tengo que estar parado. Ya. Vamos a ponerlo en una posición de confort. Flexione sus rodillitas, separe un poquito más sus pies y cosas como esas que de repente les parece insignificantes, simples, pero para el paciente son bastante provechosas. Bastante provechosas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Objetivos dentro del tratamiento debe ser individualizado, controlar la sintomatología, el dolor, definitivamente no podemos llevarnos todo el trabajo. También intervienen otros profesionales. De repente tiene que ir con el médico para que le dé algún tipo de fármaco para que controle el dolor. También, ¿no? Mantener o mejorar la función articular. Siempre tenemos que apuntar a esto, a que esa articulación siga trabajando, siga funcionando. El paciente siempre que va a optar a no mover porque le duele mucho. Pero ustedes saben que una articulación que no se mueve a lo largo del tiempo va a generar otras complicaciones mucho mayores. Se anquilosa, se deforma, se desalinea y eso es mucho más complicado de tratar. Y desafortunadamente, como siempre digo, un compromiso a nivel articular nunca es aislado. Siempre jala o compromete otra parte de tu cuerpo. Tengo artrosis deformado, ya me va a deformar la rodilla derecha. Te va a deformar la otra si no te la tratas. Te va a deformar la cadera próxima, la otra caderita. Va a generar un compromiso a nivel pélvico. Columna lumbar, todo se desalinea. Entonces, si comenzamos a hacer un tratamiento de manera temprana y demás, y siempre obviamente enfocándonos no solamente, uno de los errores que a veces suele, chicos, ocurrir cuando iniciamos el tratamiento fisioterapéutico es que nos llega un paciente con un compromiso y solamente nos enfocamos ahí. Pero abran un poco más su mente, ¿no? Sí, perfecto. Hay un compromiso en la rodilla derecha, perfecto. Trabajen la rodilla derecha, pero trabajen también la caderita de ese lado, o trabajen también un poquito de fortalecimiento en la otra rodilla. Recuerden que para sus actividades funcionales, para su día a día, no solamente hacen uso de esa articulación, interviene todo el cuerpo de manera global. ¿Ok? Entonces, hay que reducir al máximo la progresión de la artrosis con el tratamiento fisioterapéutico, aliviar el dolor, aumento de la conservación de la movilidad, reducción de la incapacidad y prevención de la progresión, ¿no? Es decir, obviamente que ya cuando una artrosis está presente, es muy difícil que frente a nuestro tratamiento fisioterapéutico generar que el cartílago se regenere. Pero podemos generar mecanismos de protección articular. Por ejemplo, haciendo ejercicios de fortalecimiento muscular. Ahí sí podemos actuar. Una articulación que está más protegida desde el punto de vista muscular, que tiene los ligamentos mucho más fuertes, va a estar más propensa, va a estar, digamos, mejor preparada para poder afrontar el día a día. Y va a ser más difícil que se lesione. Protección, aliviar la sobrecarga articular, mantener el peso adecuado, en algunos casos de repente hacer uso de algún tipo de ayuda, bastones, uso de férulas, periodos de descanso, pausas activas, técnicas de trabajo manual, uso de aditamientos que faciliten las actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden generar ciertas recomendaciones. Hay muchos pacientes que a veces llegan con ciertas condiciones, hasta desde el punto de vista deformante, y no conocen que a pesar de que esa articulación está deformada, hay ciertas estrategias o que hay ciertos aditamentos que los pueden ayudar para tratar de recuperar ese grado de independencia. Tratar, ¿no? La terapia física, chicos, se puede hacer tratamiento con calor, ¿no? Hacer un poco de la termoterapia, un poco de uso de la crioterapia, ultrasonido, TENS, ¿cierto? Baños de parafina, hidroterapia, que va muy bien, chicos, porque es dentro de la piscina terapéutica, dentro del tanque de Whirlpool, dentro del tanque de Java, se puede hacer ciertas movilizaciones que normalmente en un espacio seco no se podría hacer. Entonces sí, ayuda bastante también. O por ejemplo, algún tipo de fortalecimiento muscular con algún tipo de mecanoterapia o algún tipo de aparato que no haya impacto, como por ejemplo las bicicletas, las elípticas, que son equipamientos que ayudan mucho porque sobre todo no hay impacto articular, ¿no? Entonces, chicos, hay evidencia que los ejercicios terapéuticos mejoran la fuerza de los músculos periarticulares, la propiocepción, ¿no? Porque también recuerden, cuando nosotros trabajamos el componente fisioterapéutico, cuando trabajamos el componente articular, abran un poquito más su campo de acción, ¿no? Es decir,
Sí, la lesión es en la rodilla, pero también a ver cómo está esa caderita próxima, cómo está ese tobillito próximo, cómo está la otra rodillita. También denle un poquito de terapia. Está bien, profesor, háganle esto, aunque sea un poco de fortalecimiento. Porque ustedes saben, cuando uno tiene una parte de su cuerpo lesionada, uno qué cosa hace por mecanismo de protección, de defensa, por postura antálgica y demás, darle sobrecarga a la otra parte del cuerpo. Entonces, también, ¿no? Es decir, unos 5 o 10 minutos, o por lo menos si no hay no hay las condiciones, denle las recomendaciones al paciente. ¿Ok, chicos? Tratamiento no farmacológico, hay que informar al paciente y a los familiares. Actuación sobre los factores de riesgo modificables, medidas posturales, ejercicios físicos, regulares y suaves. ¿Ok? Listo, chicos. Básicamente, esta es la información que quería compartir con ustedes. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. Esto solamente, digamos, que es un pequeño ápice de lo mucho que hay que decir de la artrosis, ¿no? Entonces, pero por lo menos son, digamos, los puntos mucho más relevantes que ustedes ya poco a poco deberían conocer, y obviamente queda a su libre elección querer desarrollar, conocer mucho más el tema. Hoy, sobre todo porque en el área de fisioterapia, día a día, hay nuevos tratamientos, nuevos enfoques, hay nuevos agentes físicos, ¿no? Entonces, muchos tratamientos alternativos con los cuales podemos trabajar ese dolor, jóvenes. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, doy pase a la licenciada Jessica. No sé si tiene algunas palabritas. Sí, bueno, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gerson Becerra Salazar. Bueno, su ponencia ha sido muy interesante. Justamente con el tema del enfoque fisioterapéutico en pacientes con artrosis, como usted mismo mencionó, son pacientes que los tenemos día a día y bueno, conforme va pasando también los años, en algún momento determinado en nuestra vida también vamos a poder también tenerlo, ¿no? Y es bueno prevenir, ¿no? Como usted dice, ya una vez que se instala esta patología, dicho sea de paso, no vamos a revertirla, pero sí podemos de repente fomentar ciertos mecanismos que ayuden a que esta patología de repente pues comience a acentuarse en unos años un poquito más lejanos, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues ayudar a nuestra familia, nuestro entorno o nuestros pacientes en mejorar su calidad de vida, ¿no? Que es lo que nos interesa también a nosotros. Voy a ver si es que hay preguntas en lo que corresponde acá al chat de aquí de nuestra presentación. Si no lo hubiera, entonces ya doy pase para que podamos tomarnos de repente ya la fotito de lo que es la finalización de nuestra charla. A ver, voy a ver. A ver, vamos. A ver, acá hay una pregunta. Dicen, si bien es cierto que con los años el cartílago de nuestras rodillas se desgasta y debemos evitar que se inflamen para que no rocen y causen dolor, una posible solución podría ser inyectarse ácido hialurónico. Perfecto. Interesante pregunta. Hay que recordar, chicos, que el cartílago, más que inflamarse, se desgasta, ¿no? Es decir, aquí hay que ser puntuales en eso, ¿no? Más que todo cuando hablamos cuadros de inflamación, es decir, lo que se inflama es el componente periarticular, alrededor. Eso es lo que se inflama, ¿ok? El cartílago, básicamente, si tiene un diámetro así, ahora es mucho más pequeño. Entonces, eso siempre es importante, ¿no? Hay un desgaste del cartílago, hay una degradación del cartílago, esto genera definitivamente que el hueso esté más contacto la superficie, o sea, hay un contacto mucho más cercano. Entonces, el tratamiento del ácido hialurónico, sí, en algunos casos puede ayudar, pero no es una solución definitiva, ¿no? Ayuda, es un tratamiento un poco paliativo, genera ciertos factores, pero no es la solución, ¿no? Entonces, definitivamente una solución sería lo que ustedes, el estilo de vida, las recomendaciones que traten de llevarlas al día a día, ¿no? Porque no vamos a estar todo el tiempo metidos en ácido hialurónico, entonces pues, no sabemos también qué tipo de situación a futuro nos podría generar ello, ¿no? Sobre todo si estamos tratando, pues, de repente con un paciente adulto mayor, que ya sabemos que de entrada hay ciertos factores de comorbilidad. Este paciente de repente es un paciente medicamentado. Entonces, sí, de repente para ciertas situaciones puntuales, ¿no? Pero
Yo creo que la mejor recomendación sería lo que puedan llevar día a día. Hoy por hoy, dentro del área fisioterapéutica, chicos, nosotros planteamos los tratamientos no farmacológicos. Y los tratamientos no farmacológicos son pues la actividad física. Definitivamente, ¿no? Entonces es una buena recomendación, definitivamente, ¿no? Entonces hay muchos estudios y demás de que con respecto a todo esto, los adultos mayores y demás, plantean el tratamiento no farmacológico. Terapia, ejercicio físicos, actividad física, por lo menos 30 minutos al día, con frecuencia 3 veces por semana, algún tipo de ejercicio aeróbico, sumado ahí a algún tipo de actividad cognitiva. Entonces, eso creo que definitivamente generaría mucho más beneficios, sobre todo si trabajamos, si estamos hablando de una persona adulta mayor, de repente, si fue el caso, y que de entrada pues tiene toda una condiciones o toma una serie de fármacos, ¿no? Bien. Siguiente pregunta, dice, hoy en día se suele vender colágeno hidrolizado en frascos listos para ser mezclados en agua, jugo, yogur, etc. ¿Es recomendable consumirlo? Hoy por hoy hay muchas opciones, chicos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no he visto, he revisado en algunos casos muchos artículos científicos, y bueno, no he encontrado de que, por ejemplo, algún tipo de evidencia, ¿no? De repente podría ayudar mínimamente, jóvenes, mínimamente, pero como le digo, hay ciertas cosas, ciertas situaciones que también tienen que ya ser parte de nuestro día a día, y hay que comprender también de que el cartílago articular no se puede comportar, no puede tener el mismo comportamiento de una persona que tiene hoy por hoy 50 años a cuando tenía 20 años, definitivamente. Entonces, podría ayudar mínimamente, pero no he visualizado, chicos, mucha evidencia que realmente respalde que tomar cartílago va a ayudar a que tu cartílago crezca. Entonces, mínimamente ayuda, pero aquí tienen que ir dos cosas de la mano. De repente, bueno, ese tratamiento de tipo nutricional, farmacológico, de la mano con el aspecto terapéutico. De la mano, los dos. Entonces, eso ayuda. Y obviamente con el transcurrir del tiempo enfocarnos a que solamente sea algo fisioterapéutico, ¿no? Obviamente bajo las recomendaciones del médico, porque obviamente tantos medicamentos y demás que toma el paciente, a veces no se sabe hasta que ocurre cuál es la reacción medicamentosa entre ellos. Entonces, a eso iríamos a apuntar, chicos, nosotros, ¿no? Entonces, sobre todo porque la actividad física no está contraindicada, ¿no? Bien dosificada, bien indicada, no está contraindicada. ¿Ok? Obviamente orientada por un terapeuta físico, no hay ningún tipo de contraindicación. ¿Es bueno tronarse los dedos de las manos? Escuché que algunos dicen que es malo hacerlo. Otra pregunta, ¿es bueno hacer tronar los huesos de la zona lumbar? He visto videos en donde sí lo hacen profesionales fisioterapéuticos. A ver, hay ciertas maniobras muy específicas, ¿no? En las cuales se hace uso de ciertas tracciones. ¿Ah? Es decir, sí, cuando haces tracciones pueden ayudar. Pero obviamente que, ¿no? Por ejemplo, dentro del tratamiento fisioterapéutico también hay otro tratamiento que se denomina, pues, que son otros profesionales, que son los osteópatas. Le hablo, pues, chicos, de osteópatas, ¿no? Son personas que han estudiado, pues, normalmente aquí en Perú, bueno, en Perú no hay esa formación, es una formación que hay en Chile, Argentina, y que, bueno, dentro de su tratamiento, hacen un tratamiento visceral, ¿no? Se enfocan, pues, por ejemplo, en buscar ese alineamiento a nivel vertebral y hacen uso de estas maniobras, esas tracciones, ¿no? Que pueden ayudar, liberan, pero obviamente que son muy puntuales y realizadas por personas que estén realmente muy bien capacitadas. Y en el tema de lo que es el tronar los deditos, no creo que sea muy recomendable, chicos, porque eso también podría generar, digamos, de que esa articulación poquito a poquito se esté desgastando en el tiempo, ¿no? Poquito a poquito, de repente podría generar algún ganglión o famoso, y ustedes han visto, ¿no? Por ejemplo, un cuadro de disartrosis. Entonces, en algunos casos, bueno, sí se genera cierta liberación de la tensión articular, pero no creo que sea muy bueno que sea una actividad practicada de manera muy continua, chicos. ¿Ok? ¿La natación en artrosis ayuda? ¿Perdón? ¿La natación en artrosis ayuda? Claro que ayuda, pues definitivamente sí. La natación es una de las actividades, chicos, más completas que hay. Más completas. El tratamiento en el agua ayuda mucho porque sobre todo podemos movilizar muchas partes de nuestro cuerpo y sobre todo cuando las movilizamos no hay ese impacto articular.
que es lo que se busca evitar. Porque cuando ocurre ese impacto articular es cuando duele. Entonces yo de repente quiero movilizar a un paciente, quiero levantar su piernita, quiero levantar su bracito, cada ciertos movimientos. Normalmente en un ambiente seco no lo haría, pero en la piscina lo puede hacer. Porque bueno, el agua tiene ciertas propiedades físicas, mecánicas, la flotabilidad, el tema de la resistencia, que ayuda muy bien. Y no solamente a pacientes que presenten cuadros de artrosis, ¿no? Por ejemplo, los pacientitos que presenten alguna condición de tipo neurológica, el ambiente acuático les va muy, muy bien, ¿no? Bueno, acá una compañera comenta, ¿no? Dice, me detectaron artrosis de cadera, no podía caminar. A mí me recomendó el médico, después de terminar mis terapias, practicar ballet y fortalecimiento muscular. Bajé de peso y pude volver a caminar con normalidad. La actividad física no tan repetitiva ayuda. Claro, interesante pregunta. Sí, definitivamente más que una pregunta es una vivencia, ¿no? Una vivencia, así Claro, es. ¿no? De cómo, por ejemplo, siguiendo las recomendaciones, recuerden que esto siempre tiene que ser un trabajo multidisciplinario, ¿no? Es decir, sí, el médico hace su función, nosotros también, ¿no? Entonces sí, entonces a veces hay ciertas cosas que de repente no se van a poder regenerar, pero hay otros componentes sobre el cual sí podemos actuar, sobre todo sobre el componente muscular. Y hay ciertos factores, como les mencioné, chicos, de tipo factores de riesgo que son de tipo modificables, que a veces agudizan, aumentan, profundizan más el cuadro, pero está en nuestras manos poder generar algún tipo de cambio, ¿no? En este caso puntual, por ejemplo, la señorita, el tema del peso. Bajó de peso y el dolor disminuyó, porque ya no hay mucha tensión articular, la articulación está un poquito más liberada, no hay mucho peso, no hay mucha carga axial, ¿no? Y sumado a ello el tema del fortalecimiento muscular. Entonces, ahí sí tenemos gran posibilidad de generar un gran cambio. Entonces, eso definitivamente ayuda. Pues. Aquí hay otra consulta. Dice, ¿quiere decir que si la persona haga o no haga ejercicios durante su vida, tiene mayor probabilidad de que, de que le dé artrosis por la edad? Bueno, bien. Entonces, dos cosas. Es decir, la condición de la artrosis, chicos, es una condición inevitable en la vida. Todos vamos a llegar a tener artrosis en algún momento. Ahora, ¿en qué momento de la vida se presenta? Por ahí podemos actuar nosotros, ¿no? Es decir, una enfermedad puede avanzar muy rápido, o podemos controlar con ciertas medidas, ciertas recomendaciones, podemos asegurarnos que esta enfermedad, este cuadro, su proceso de evolución se ralentice en el tiempo, se ralentice. Entonces, la actividad física, chicos, es muy, muy provechosa. Porque al hacer una actividad física, y no me refiero, pues, jóvenes, a que ustedes sean profesionales en un área, ¿no? Una actividad física regular, 60 minutos, por lo menos unas 3 veces a la semana, ayuda mucho. Protege el componente articular. Y no solamente lo vean desde el componente articular, jóvenes. La actividad física, hace poco hice un trabajo de investigación muy interesante, por ejemplo, de cómo la actividad física protege desde el punto de vista cognitivo. También, ¿no? Entonces, ahí también hay muchos estudios, revisiones sistemáticas en las cuales mencionaba cómo la actividad física sí genera un impacto bastante positivo a nivel articular, porque la protege la articulación, pero también en el punto de vista cognitivo, ¿no? Y sobre todo, hoy más que nunca, que la población toda apunta, pues, ¿no? De que, por ejemplo, hoy por hoy a nivel mundial, un dato muy interesante, a nivel mundial, los adultos mayores representan entre el 6 al 12% de la población mundial. Hoy por hoy tenemos alrededor de unos 500 millones de adultos mayores. Para el año 2050, más o menos, se espera que esta población se cuadriplique. Es decir, va a haber 2.000 millones de adultos mayores en todo el mundo. Entonces, ¿qué se busca? Y eso, bueno, eso es un resultado, es positivo, ¿no? Y es resultado de muchas cosas. Diagnósticos diferenciales, tratamientos farmacológicos. Es decir, hoy por hoy la gente vive más. La enfermedad se detecta de manera mucho más temprana, hay muchos más tratamientos, pero también tenemos que asegurarnos que estos adultos mayores lleguen, pues, lleguen a ser adultos mayores y lleguen de una manera lo más funcionales posibles. No queremos, pues, puros adultos mayores, todos que presenten algún tipo de discapacidad funcional, motora. Eso sí va a generar, si no se hace algún tipo de situación, algún tipo de medida, va a generar un gasto social definitivamente muy marcado. Entonces sí, la actividad física, chicos, no solamente el componente del articular, sino también el componente de deterioro cognitivo, ayuda mucho. Es muy positivo.
Muy bien, licenciado Gerson Becerra. Bueno, hay más preguntas, pero entenderán también los compañeros acá de la sala, los participantes, ¿no? De que, bueno, hay otra ponencia también. Por lo tanto, no se preocupen, jóvenes, que las consultas que se han quedado grabadas, se le va a transmitir al docente, ¿no? Para que las pueda absolver, ¿no? En un chat que él lo va a realizar para que ustedes puedan tener este conocimiento de todas estas preguntitas que por ahí han quedado, ¿no? Que han sido 4 preguntas que todavía han quedado, ¿no? Sobre todo de los ejercicios que se pueden hacer en la mandíbula, en la nuca, en la rodilla, ¿no? En la cadera. Y bueno, y la otra que es por qué es más propenso las personas de raza, me imagino que oscura, puedan tener estén dentro del factor de riesgo que puedan presentar artrosis, ¿no? O de raza blanca, ¿ya? Entonces, agradezco, licenciado Gerson Becerra, por su participación. Hago también extensivo el saludo y el agradecimiento por parte de la directora general, Magíster María Eugenia Holguín Porta, y por el comité también organizador del evento de la Semana del Estudiante. Resaltamos su participación en la ponencia, ¿no?, del enfoque fisioterapéutico en pacientes con artrosis. Asimismo, agradecemos la presencia de todos los estudiantes, egresados, participantes del día de hoy de nuestro evento de la Semana del Estudiante 2022.